hermano, en esta tarde. Amén. Damos gracias a Dios por un día más, un domingo más que el Señor nos permite estar aquí en su casa. Por lo cual, hermanos, vamos a aprovecharlo, ¿verdad?, al máximo para adorar, para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Para que a través, ¿verdad?, de lo que nosotros le demos, Él también nos bendiga en esta tarde. Así que vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico de esta tarde y pues vamos a estar viendo la clase número 5. Estudio bíblico número 5. Y para eso vamos a estar viendo también unos pasajes bíblicos que vamos a estar viendo en la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del versículo 5 al 7, y de ahí hasta el 14, 22 y 24, 36 y 41. Gloria a Dios. Así que pues los que no traen el expositor lo pueden leer por acá, por el pizarrón, y pues estar todos, ¿verdad?, conectados con lo que vamos a hacer en esta tarde. Todos lo tenemos, ¿verdad? Amén. Dice, los judíos y su entrada a la gracia de Jesucristo. Y como objetivos vamos a estar viendo, número 1, promover la enseñanza sobre la fidelidad de Dios a sus promesas para con Israel. Número 2, evaluar la actitud de los discípulos ante el mensaje de Cristo y hacer que los discípulos opten por una conducta acorde al Evangelio de Cristo y al valor de la iglesia como la casa de Dios. Gloria al Señor. El pensamiento central dice, la primera gran cosecha de almas de la iglesia de Jesucristo fue hecha en Pentecostés y los judíos fueron los primeros en entrar por la puerta de salvación, tal y como Dios se lo había prometido a Abraham, ¿verdad?, el día en que lo llamó. Y el Señor le cumplió cada palabra, cada promesa que le hizo a su siervo Abraham. Dice el texto áureo, lo encontramos allá en Hechos 2:36, que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén. Todo lo tenemos, ¿verdad? Amén. Vamos a repetirlo todo y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Vamos a leer nuestra lectura antifonal como de costumbre. Amén. Pues empezando en Hechos capítulo 2 versículo 5. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se nombró la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Amén. Dice el 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero decimos: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria al Señor. Esto solamente lo pudo hacer, ¿verdad?, el Espíritu Santo en la vida de las personas. Podemos contemplar un poco, hermanos, cómo se dio, ¿verdad?, este acontecimiento en el día del Pentecostés, cuando dice que por una profecía, por una promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad?, que en su simiente serían benditas todas las naciones. Y a lo largo de la historia podemos ver cómo Dios fue cumpliendo cada una de las promesas. Dios le dijo a Abraham: tu pueblo, tu gente, ¿verdad?, va a ser esclavo por 400 años. Y tal y como fue, como Dios se lo hizo saber, así fue. Estuvieron esclavos por 400 años. De ahí Dios los liberó, ¿verdad? Los hizo caminar hacia la tierra prometida, tal y como Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Que llegarían al lugar, a la tierra donde produciría leche y miel, ¿verdad? Y así, hermanos, el Señor les dijo que les daba palabra, les daba conocimiento, entendimiento. Bueno, el Señor hizo engrandecer su nombre en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y solamente eso era exclusivamente para el pueblo de Israel. Ahí no había oportunidad, ¿verdad?, para otra nación, porque para llegar a pertenecer al pueblo de Dios, primero tenían que ser judíos, ¿verdad? Lo otro, tenían que circuncidarse, y lo otro, ¿verdad?, tenían que guardar los 10 mandamientos y toda la ley que el Señor les estableció a Moisés allá en el monte Sinaí. Bueno, y a través de eso el Señor le dijo también, ¿verdad?, que en Abraham serían benditas todas las naciones. Y así fue, hermanos, como el Señor vino trabajando con el pueblo de Israel hasta el día en que vino Jesucristo a nacer aquí a la tierra, ¿verdad?, para salvar a la humanidad. Entonces vemos cómo se lleva a cabo este acontecimiento, ¿verdad? El Señor siempre, hermanos, si en algo que el Señor trabaja, es que siempre viene concordando con una cosa con otra, ¿verdad? El Señor no es que haga un proyecto y después se vaya para otro lado y haga otro proyecto, sino que trabaja de una manera muy... Amén. Entonces, esa misma manera es como el Señor hizo aquí. Dice, miren lo que dice un poquito aquí en la introducción: la línea entre la ley y la gracia es la obra de Jesucristo en la cruz a favor del pecador. En la cruz la justicia divina fue satisfecha y la deuda contraída a causa del pecado fue cancelada. Resulta maravillosa la forma como Dios cumplió su promesa para con Abraham. El Señor le había dicho que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Por tanto, después de la resurrección de Cristo, con la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, la descendencia del pueblo recibió la ley, tuvo entrada primero a la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Claro, hermanos, porque era necesario que así aconteciera, ¿verdad? Y como Dios le mandaba decir, primero a los judíos, después a los griegos y después, ¿verdad?, a toda la humanidad. Pero era necesario que esto así pasara, aunque en ese tiempo, hermanos, dice la palabra del Señor que habían llegado de diferentes países, de diferentes naciones, personas judías, ¿verdad?, que llegaban a celebrar la fiesta de Jerusalén, la fiesta del Pentecostés. Y aunque venían de diferentes ciudades, hermanos, pero siempre eran judíos, porque el anhelo de un judío era llegar a Jerusalén y poder, ¿verdad?, celebrar las fiestas que ellos tenían en común. Y en eso estaban, hermanos,
cuando eso lo practicaban cada año, ¿verdad? Los mayores le enseñaban a los pequeñitos y era un gozo, era una alegría para ellos ir a gozarse a Jerusalén. Mas sin embargo, hermanos, ese año, ¿verdad? Jamás se imaginaron lo que iban a recibir los primeros, ¿verdad? Que iban a escuchar la palabra del Señor. Bueno, dice, los apóstoles eran judíos y la congregación de la primera iglesia cristiana en Jerusalén estaba compuesta mayoritariamente por judíos. Por tanto, una de las verdades que serán reveladas en nuestro estudio es la influencia del mensaje de Jesucristo en la formación de la iglesia judía y cómo ese mismo mensaje es la clave hasta hoy para la formación y estabilidad de la iglesia alrededor del mundo. El mensaje de la palabra del Señor, hermanos, no ha cambiado ni va a cambiar, ¿verdad? El mismo efecto que tuvo la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el mismo efecto que tuvo en los primeros que se convirtieron al Evangelio, ese mismo efecto sigue causando hasta hoy en día. Y lo hemos visto, lo hemos comprobado de la manera como el Señor, ¿verdad?, nos atrajo a su presencia. Vamos a estar viendo, hermanos, cómo esto se inicia, ¿verdad? Como les decía, cómo esto, ¿verdad?, lleva un orden. Vamos a estar viendo el punto número 1, que dice la congregación de judíos en Pentecostés. Voy a pedirle a un hermano que lea, por favor, del capítulo 2, del 5 al 14. Aquí en el libro lo puede leer, por favor. Moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notario y oíd mis palabras. Amén. Gracias, hermano. Vamos a contemplar, hermano, este acontecimiento que el Señor llevó a cabo, ¿verdad?, con su pueblo. Dice, la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. ¿Y cuál era la Pascua? Era cuando entregaban el sacrificio, ¿verdad?, por los pecados que habían cometido. Traían su corderito y pues lo presentaban ante el sacerdote. Y pues después de que ya eso pasaba, dice que se quedaban 50 días, dice aquí, celebrando, ¿verdad? Y dice que en la ocasión se traían las primicias de las cosechas de trigo en gratitud a Dios, ¿verdad? Según Números 28-26. Dios tenía ese día designado para la recogida también de los primeros frutos de la obra realizada por la cruz, por Cristo en la cruz del Calvario. Podemos contemplar cómo ya no eran los sacerdotes los que iban a recibir el trigo o las primicias que el pueblo de Israel llevaba, ¿verdad?, como gratitud, como agradecimiento ante Dios. Ahora era al mismo Dios que se le iban a presentar, pero ya no con primicias, ¿verdad?, sino que personalmente ellos, era el primer fruto del cual el Señor iba a recibir, eran las primeras almas, ¿verdad?, que iban a convertirse por medio de Jesucristo para alcanzar la salvación. Entonces, los judíos que moraban entonces en Jerusalén eran posiblemente en su mayoría judíos peregrinos que de distintas partes del mundo habían venido a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Como les estaba compartiendo, habían venido de diferentes naciones, de diferentes países para celebrar esta fiesta, del cual, ¿verdad?, el Señor les había designado. Era para ellos un orgullo llegar a esa fiesta. Entonces ahí se encontraban de todo tipo de nacionalidades. Entonces Lucas dice que estos judíos eran varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eran tipo de personas como Simeón, Ananías. O sea, hermanos, que eran personas, ¿verdad?, que de una u otra manera estaban buscando la manera de cómo agradar a Dios, cómo acercarse a Dios. Trataban ellos de llevar la ley, ¿verdad?, de llevar la palabra de la mejor manera. Era gente que se esforzaba
era gente que luchaba, era gente piadosa, temerosa de Dios, pero con todo eso, hermanos, no había manera de que ellos fueran salvos. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no salvaba a nadie, ¿verdad? Sino que la ley de Moisés lo único que hacía era mostrar el pecado de cada uno, mostrar, ¿verdad?, en la situación, en la condición que cada uno se encontraba. ¿Por qué? Porque, bueno, según ellos, en la ley, en las tablas que recibieron de parte de Moisés, que le dio en el monte Sinaí, según ellos esa tabla, ¿verdad?, o todo lo que ahí estaba escrito, los podía salvar, ¿verdad? Pero no era así. El único que iba a salvar era Jesucristo. Entonces, por eso es que ellos se aferraban a la ley y no había manera como nadie los hiciera retroceder. Pero de la misma manera, hermanos, hay personas, en estos últimos tiempos podemos verlo, hay gente que está buscando a Dios, que necesita una palabra que lo haga cambiar de parecer. Hay gente que quiere hacer el bien, pero no haya cómo hacerlo, ¿verdad? Y entre esa gente los vemos metidos en diferentes iglesias, pero pobres porque están llevando, ¿verdad?, un conocimiento erróneo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver a gente que quiere agradar a Dios, pero como desde pequeñito le han inculcado otras ideas, ¿verdad?, otras religiones, pues se han quedado con lo poco que han podido agarrar y están luchando. Y yo me imagino, hermanos, que aquí vemos, ¿verdad?, cómo estas personas luchaban, trataban de hacer todas las cosas bien hechas, pero les hacía falta un requisito únicamente, ¿verdad? Aceptar a Jesucristo como su Salvador y ser bautizado, ¿verdad? Gloria al Señor. Algo que pues difícilmente, ¿verdad?, podían algunos entender. Y eso está pasando hoy en día también. Dice, pero la piedad de ellos no era suficiente para ser justificados para con Dios. La justicia que es por la ley no trae justificación a la manera que Dios desea, según Gálatas 2:16. Dice, el relato de Hechos 2:5 nos da a entender que los judíos que moraban en Jerusalén provenían de las principales ciudades del mundo civilizado de aquel tiempo. Gloria al Señor. Dice, se nos enseña cómo la venida del Espíritu Santo, que fue acompañada como un viento recio, tuvo propósitos especiales. Miren la manera como Dios atrae al pueblo, la manera como Dios llama, la manera como Dios prepara los corazones, ¿verdad? A veces creemos que somos nosotros los que llevamos a cabo el trabajo, pero es Dios el que ya ha empezado a trabajar en la vida del ser humano. Porque yo me imagino que aquí Pedro, con todo lo que estaban ahí en el aposento alto, ellos estaban viendo ese acontecimiento, lo estaban sintiendo, lo estaban viviendo, pero ellos no se imaginaban el impacto que estaba provocando también a todas las gentes que estaban alrededor escuchando, a la gente que estaban viendo lo que estaba pasando. Hermano Tony. Lo que me impresiona acá es que cuando el Señor anunció el Evangelio, anunció a los judíos que Cristo era el único que salva, no se hizo en secreto, era en público que se anunció, y Dios, me imagino que tuvo que impresionar tanto para que supieran que eso era un hecho que solamente Dios podía hacerlo, de que ellos hablaran en diferentes lenguas de otros países, de los que fueron ahí eran piadosos, pero eran religiosos, pero tenían que ver algo, un acontecimiento de que lo impresionara tanto, que vieran que era de Dios, era parte de que Dios estableció ahí desde ese momento la iglesia. Amén. Claro, hubieron varios efectos que pasaron ahí, del cual, ¿verdad?, esta gente se quedó sorprendida. Pues yo me imagino que ellos no tenían idea de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando, pero algo les llamó la atención, ¿verdad?, por la cual decidieron acercarse más a escuchar lo que Pedro iba a decir. Entonces, de una y otra manera, hermanos, el Señor siempre da señales, ¿verdad? El Señor siempre nos muestra cuando Él se va a manifestar. No, ¿por qué? Porque nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que se mueve, un Dios que
que obra poderosamente. Entonces no fue el estruendo lo que llenó de poder a los discípulos, pero fue eso lo que trajo a quienes serían salvos por el evangelio que Pedro habría de predicar. El primer mensaje que la multitud oyó no fue la disertación explicativa de Pedro, sino las maravillas de Dios que salían de la boca de los discípulos, los cuales hablaban en los idiomas de los judíos extranjeros congregados allí. Marco. Sí, resalta algo muy en particular, es que eran gente que tenían aparte de sacar el tiempo, tenían los recursos para llegar a celebrar estas fiestas. Dice que eran personas piadosas, ¿verdad? Que ellos hacían lo bueno conforme a lo que ellos entendían, conforme a la ley del Señor. Acordémonos de que nada está por escrito por casualidad, nada es derramado y hecho porque ahí pasó y había que llamar la atención. No, era una profecía que el Señor ya les había dicho. Ahora, el derramamiento del Espíritu, cuando se dio en ese momento, ellos ya entendían que faltaba profecía. Llegó la profecía en ese derramar del Espíritu Santo. Entonces empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a profetizar. Eso se ve mucho en el Antiguo Testamento. Cuando el Espíritu Santo venía sobre un profeta, se derramaba el Espíritu y hablaba a la congregación. Pero en este momento, en aquel tiempo, solamente al pueblo de Dios. Ahora venían muchos de otras regiones con otros idiomas. Entonces el Espíritu, incluso en el 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. O sea, se cumplía lo que ya estaba profetizado. Por eso después, no quiero irme más adelante, Pedro les explica, no, eso no es casualidad o que se le salió de la mano al Señor para que entiendan. No, es una profecía que ya venía. Se está cumpliendo lo que la palabra decía. Por eso ellos se quedaron atónitos, porque dijeron, se está cumpliendo. Por eso muchos creyeron. O sea, porque conocían. Más que los que se acercaron, que vendían de otras regiones, para eso mismo, para cumplir la ley. Sí, porque pasaron varios acontecimientos. Primero dice que pasó un viento recio, ¿verdad? En ese entonces, de lo cual hizo llamar la atención de los judíos. Lo otro dice que se escuchó como un estruendo, ¿verdad? De repente, me imagino que como un terremoto, ¿verdad? Algo fuerte. Y ya de último dice que los escucharon a todos hablando cada uno en su idioma. Pero lo interesante aquí, ¿verdad? Es que a los discípulos los tenían catalogados como personas, ¿verdad? Que pues de dónde podían aprender otros idiomas, o de dónde aprendieron, si eran personas, ¿verdad? Sin letras, humildes, sencillas, ¿verdad? Pero bueno, para el Señor no hay nada imposible. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo el Señor preparó el camino para que la primera cosecha o los primeros frutos, ¿verdad?, del Pentecostés pudieran entrar ya a la salvación por la gracia, ¿verdad? El Señor les estaba enseñando aquí que ya no tenían que guardar todos sus ritos, todas sus ceremonias, toda la ley que ellos habían estado haciendo, sino que ahora venía algo más importante, algo mejor para ese pueblo, que ser salvos por medio de la fe, tal y como Dios se lo había dicho a Abraham, ¿verdad? Que serían, ¿verdad? Que le dijo que por la fe, ¿verdad? Que el Señor, que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Que por la fe serían benditas todas las naciones de la tierra, o bendecidas. Dice, los judíos se alistan para escuchar a Pedro, después que pasó el estruendo, después que hablaban en lengua, después que cuenta la palabra que como llamas de fuego descendían sobre ellos, ¿verdad? Entonces eso fue lo que llamó la atención de los que estaban ahí alrededor. Dice, lo que sucedió en Pentecostés fue una maravilla de Dios. Por tanto, los testigos de tal evento tenían razón para estar maravillados. Los hijos de Dios siempre debemos admirarnos de las obras de Dios, especialmente cuando están dirigidas a la salvación de las almas.
Jesús reprochó en ciertos lugares la indiferencia que su propio pueblo mostró ante su venida y sus milagros. Claro que sí, hermanos, porque podemos ver la manera como Dios obra para salvar un alma, ¿verdad? Como no es fácil ganar un alma. Cualquiera podría decir que es fácil, pero no es fácil. Es un milagro que se lleva a cabo, ¿verdad? Que entendemos que solamente lo hace el Señor Jesucristo, que la única palabra o la única clave o la palabra aquí es arrepentimiento, y como la persona, ¿verdad?, deja una vida pasada y para seguir una vida nueva. Y para eso, hermanos, también lo podemos ver cuando la palabra de Dios dice que los ángeles celebran cuando un pecador se arrepiente. Puede usted imaginarse, ¿verdad?, que gran alegría hay en el cielo al ver los ángeles se quedan maravillados cuando ven el poder o la obra de Dios transformar o cambiar las vidas. Para nosotros tal vez es normal, podemos separar alguno y dice, no, en tal lugar se convirtieron 15 almas, 100 almas, ¿verdad? Y ya se olvida. Pero en el cielo, hermanos, los ángeles celebran con Dios la manera como Dios transforma, como Dios cambia, como Dios como Dios hace para que el pecador se arrepienta, ¿verdad? Por eso dice, debemos de admirarnos de las obras de Dios, especialmente cuando están dirigidas a la salvación de las almas, porque no hay otra forma, hermanos, o no hay otra manera como la persona alcance la salvación, sino es a través de Jesucristo. Dice, desconcertados los judíos comentaban que los congregados a la casa eran galileos, sin embargo les oían hablar en lengua de los países donde ellos habían nacido. A los ojos de los judíos de Jerusalén, Galilea era una región muy atrasada y habitada por personas generalmente carentes de buena educación. Por ejemplo, Nazaret perteneció a la Galilea y Natanael opinó que de allí no podía salir algo bueno, ¿verdad? Entonces, hermanos, para que estas personas pudieran entender de que no era nada normal lo que estaba pasando, para que pudieran testificar así de los judíos, debieron de haber sido personas que tenían ya, ¿verdad?, un conocimiento de quién era Dios, ¿verdad? Y que lo que estaba pasando ahí no podría ser obra humana, ¿verdad? No podría pasar nada que ellos lo hayan practicado, sino que era algo sobrenatural que Dios estaba haciendo, cumpliendo así las profecías que había dicho, ¿verdad?, ya en Joel. Entonces dice, pero con la llenura del Espíritu Santo aquellos gentiles fueron capacitados para hablar sobrenaturalmente. La pregunta de los judíos extranjeros acerca de cómo ellos oían el mensaje en su propia lengua tiene una sola explicación. Era un milagro obrado por el Espíritu Santo con el propósito de abrir la puerta de la gracia a los judíos de toda la tierra, ¿verdad? O sea, que vinieran de diferentes sitios, aunque pues en ese entonces ya estaban mezclados ya el griego con el arameo y de otros lugares donde venían, pero aún así, ¿verdad?, estos apóstoles se pararon y comenzaron a hablar en su propia lengua. Pues la Biblia no especifica qué cosas les decían, ¿verdad?, o qué cosa pedían ellos, o qué decían cuando estaban orando y hablando en otras lenguas. Pero lo interesante aquí es que cada uno de ellos se sentía identificado con lo que estas personas, ¿verdad?, estaban hablando. Y eso solamente lo hace el poder de Dios, ¿verdad? Dice, a partir del versículo 14, Pedro levantó la voz para llamar la atención hacia el mensaje de Cristo que había de entregar a la multitud. Dios preparó el camino, ¿verdad? La gente por su propia cuenta llegaron, se acercaron, ¿verdad?, a ver lo que estaba pasando en ese entonces, en ese acontecimiento sobrenatural que estaba pasando allí. Y ahí fue donde Pedro se paró, ¿verdad?, y alzó la voz. No tuvo Pedro que andar por allá convocándolo, ¿verdad?, ni nada de eso, sino que ahí mismo ellos querían saber qué era lo que estaba pasando. Dice, debemos recordar que Cristo le entregó a Pedro las llaves del reino de los cielos. Ahora era el momento de usar la primera llave, la que abría la puerta de la fe,
a los judíos, ¿verdad? Hay mucha gente, ¿verdad?, que esta palabra, ¿verdad?, la usa de diferente manera, que Pedro tiene la llave, según tú vas a entrar, tú no vas a entrar, ¿verdad?, del reino de los cielos. Amén. Entonces, eso no es así. Aquí él estaba abriendo la puerta, ¿verdad?, a través del mensaje de salvación, para que muchas personas pudieran entrar y arrepentirse y convertirse de sus pecados. Entonces dice, mas notemos que Pedro está en pie con los 11, porque aun que él tenía la llave del mensaje de salvación en aquel día, él no era una figura suprema sobre los demás apóstoles, sino que uno más entre ellos. En la introducción de su mensaje deja claro que lo dirigía primeramente a los judíos, pero también a todos los que habitaban en Jerusalén. Debemos aprender la prioridad que se establece aquí, la entrada de los judíos, primero la gracia de Jesucristo. Luego Pedro dice que lo que ocurrió aquel día debería ser notorio y oído a todos los congregados. Es muy importante que aprendamos a preparar el oído de los oyentes antes de comenzar a explicar el mensaje de salvación. Y es ahí, hermanos, donde nosotros creemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo fue derramado. Ahí donde nosotros creemos que el Espíritu Santo no solamente fue para el pueblo judío, sino que eso que Pedro hizo era nomás la puerta, ¿verdad?, para que de ahí para adelante todo aquel que creyera en Jesucristo, todo aquel que lo aceptara como su Salvador, tendría esta promesa también por fe de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, vamos a pasar ya al punto número 2, el mensaje de invitación para entrar en la gracia. Jesús Nazareno fue crucificado por el determinado consejo de Dios. Dice. Primero, que la venida del Espíritu Santo estaba implícita en las profecías del Antiguo Testamento, pero en el versículo 22 presenta a Jesús Nazareno como el varón aprobado por Dios. Él fue enviado por Dios al mundo y tenía la prerrogativa de hablar en el nombre de Dios. El testimonio del Padre hacia su Hijo se manifestó en su bautismo cuando se escuchó que su voz audible para testificar de aquel que era su Hijo amado, en el cual tenía complacencia. El mismo Padre testificó de Jesucristo, ¿verdad?, de que Él era el enviado, de que el hecho de que Jesucristo haya venido a nacer y a morir aquí en la tierra no fue meramente planeado en ese momento, sino que dice la palabra que el plan de salvación, ¿verdad?, o como dice ahí, que fue desde antes de la fundación del mundo que Jesucristo, ¿verdad?, estaba ya dispuesto a venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, esto nos debe dar alegría a nosotros como cristianos, de que esa misma fe de que se le fue que tuvo Abraham, ¿verdad?, esa misma fe, esa misma gracia que el Señor encontró en Abraham, es la que hoy en día también nos está salvando como hijos de Dios. Somos parte de ese remanente fiel, somos parte de ese rebaño, somos parte de esa bendición de ser salvos y de estar en el propósito, en los caminos del Señor. Ahí dice una palabra ahí en Hebreos que dice que no descuidemos la salvación que el Señor nos ha dado, ¿verdad? O no tengamos en poco lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo, hermanos, que no nació cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, sino que desde antes que Dios formara la humanidad, ¿verdad?, el Señor lo planificó de esa manera, y nosotros somos parte desde el plan de lo que Dios hizo para con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, seguimos leyendo. Dice, este mismo testimonio ocurrió en la transfiguración de Cristo. Debemos recordar que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo como nuestro Salvador. Nos debe servir de ánimo al saber que somos parte de un plan eterno de salvación, ¿verdad? Pedro hace evidente que la confirmación de Jesús como el Mesías enviado de Dios ocurrió entre los mismos judíos que habitaban en Jerusalén. Nadie que vivió en Jerusalén en los días de Cristo pudo haber negado las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
era tan real, era tan evidente lo que el Señor estaba haciendo. Y muchos de hoy para nosotros, muchos dieron testimonio de lo que Jesucristo hizo como algo que nadie había hecho y algo que no se había visto jamás, ¿verdad? Que de la nada el Señor apareciera muchos peces, ¿verdad? Y muchos panes de la nada, y cómo le dio de comer a tanta gente, ¿verdad? Y cómo el Señor le hizo para caminar sobre las aguas, cómo el Señor sanó a mucha gente. Y ellos lo contemplaron con sus propios ojos, lo vieron que el Señor, todo lo que el Señor anduvo haciendo, no había manera de que eso no lo podía hacer cualquier hombre, ¿verdad? Cualquier persona, sino que el Señor traía algo que nadie tenía. Entonces, ninguno de ellos puede decir yo no lo vi, ninguno de ellos puede decir yo no lo acepté porque no me dijeron nada, sino que cada uno de ellos lo vio y por eso ellos van a dar cuentas, los que no se arrepintieron. Dice, Pedro usa el testimonio de que los judíos saben sobre Jesús para pedirles creer en él como el enviado de Dios. El apóstol sabía que los judíos piadosos reconocían que nadie podía hacer aquellas señales si Dios no estaba con él. Un ejemplo de ello fue el testimonio de Nicodemo frente al Señor, ¿verdad? Hubieron gente que creyó y hubieron gente que no creyó, como también en el tiempo en que el Espíritu Santo se derramó sobre aquellas personas. Ahí había una cantidad de personas, hermanos, no solamente eran los 300 que se convirtieron, ¿verdad? Sino que había mucha gente y muchos pues decidieron quedarse como estaban, muchos decidieron seguir practicando la ley, ¿verdad? Y tratar de encontrar la salvación, pero los que sí estaban dispuestos, los que sí querían hacer algo, ¿verdad? Por sus vidas, son los que creyeron en lo que Pedro estaba diciendo. Me imagino que algunos incluso hasta quisieron pues también hacer lo que le hacían al Señor, juntar piedras, ¿verdad? Y tirarlas sobre los apóstoles que estaban hablando. Mas sin embargo había otro pueblo que el Señor ya tenía preparado, ¿verdad? Para que a través de ellos pudiera comenzar la obra del Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que el plan o el mensaje que Pedro les presentaba. Dice, pero el mensaje de salvación no está edificado únicamente sobre la identidad de Jesús, sino en lo que Él hizo en la cruz a favor del pecador. Por tanto, en el versículo 23, Pedro presenta a Jesús como el crucificado. Debemos saber que nuestro Señor fue entregado por el determinado consejo de Dios y por su anticipado conocimiento. Enseña que la crucifixión de Cristo había sido determinado por el anticipado consejo de Dios, aunque Pedro hace ver a los judíos su responsabilidad por considerar maldito al Hijo de Dios al crucificarle. Les quiere dejar claro el mensaje que es precisamente a través de la cruz que se ofrece el perdón de pecados y la reconciliación con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesario era que Jesucristo muriera, necesario era que hubiera derramamiento de sangre, ¿verdad? Para perdón de pecados y para que se cumpliera la palabra, ¿verdad? Como el Señor ya lo había dicho anteriormente. Por eso dice que no era únicamente el decir Jesús vino y anduvo y vivió entre nosotros, sino lo que nos hace salvo a nosotros, ¿verdad? Es cuando creemos que Él murió y resucitó por nosotros. Es lo que está explicando aquí el libro. Solamente a través de la cruz, dice, se ofrece el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Yo me imagino, hermanos, que para ellos en ese entonces pudo haber sido algo difícil, ¿verdad? Para los judíos, para los que estaban escuchando ahí lo que Pedro estaba diciendo, porque tantos años, cuánto tiempo llevamos guardando la ley, cuánto tiempo viviendo una vida así como se les había puesto Moisés. Entonces no cabía en ellos algo tan fácil, algo tan sencillo como nomás creer en Jesucristo y aceptarlo como su único Salvador. Pero pues son cosas que
el Señor ya había planeado desde un principio. Dice, Dios resucitó a Jesús y le ha hecho Señor y Cristo. Aquí vemos la confirmación de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Dice, Dios levantó a Cristo entre los muertos y sobre ese milagro descansa nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, ¿verdad? Entonces, si el Señor no hubiera resucitado, es por más, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos estar hablando de Dios, es por más que nosotros pudiéramos congregarnos y hacer todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra fe sería en vano, ¿verdad? Porque si Jesucristo no resucitó, ¿verdad?, tampoco nosotros resucitaremos, sino que nuestra vida fuera, ¿verdad?, como dicen muchos, que aquí vivimos, morimos y se acaba todo. Pero a través de esto encontramos que hay una vida eterna. Dice, en diferentes partes de los hechos, tanto Pedro como Pablo hablaron de la resurrección de un Cristo como un hecho irrefutable. Nadie puede negar de los que vivieron en ese tiempo, ¿verdad?, que esto no fue cierto, que esto nomás pues fue algo, una fábula o algo que se inventaron, pero ellos fueron testigos porque ellos fueron a ver con sus propios ojos de que Jesús no estaba en la tumba, ¿verdad? Al tercer día que pues fueron y alguien les avisó que no estaba, fueron ellos corriendo, experimentaron por su propia cuenta que no estaba el Señor ahí en la cruz, sino que había resucitado. Dice, cuando se confiesa con la boca que Jesús es el Señor y se cree con el corazón de que Dios lo levantó de los muertos, entonces se es salvo. Usted se da cuenta qué sencillo es ser salvo, qué sencillo es venir a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, te creo, te confieso. Pero aparte de confesarlo, hermano, debe de haber esa seguridad en nuestro corazón, ¿verdad? Debe de haber esa firmeza en nuestro corazón de que lo estamos aceptando. No es como a veces algunos, ¿verdad?, se paran y repite esto, ¿verdad? Conozco de alguien que decía, por ejemplo, iba así donde estaba el grupo, llegaba y decía, ¿tú quieres ser salvo? Decía, sí quiero. ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? Sí. Entonces lee aquí lo que dice acá, decía. Y empezaba a leer y le decía que ya con eso la persona iba a ser salva. Y eso no era así, ¿verdad? Nadie quiere sufrir, nadie quiere lamentarse, nadie quiere pasar, ¿verdad?, sus días en el infierno. Pero para esto debe de haber un arrepentimiento en nuestro corazón. No es nomás decir, ¿verdad?, te acepto y ya se queda ahí todo, sino que hay que hacer, ¿verdad?, los requisitos que el Señor demanda en su palabra, y como lo vamos a estar viendo aquí. Entonces dice, la resurrección de Cristo es por el poder de Dios, es también la garantía de la resurrección corporal de los creyentes. Cada hijo de Dios debe tener una actitud de fe en cuanto a una esperanza bienaventurada. Todos los que estamos aquí, ¿verdad?, sabemos de que un día vamos a morir, pero que un día el Señor nos va a levantar de la tumba para gozarnos juntamente con Él. Y aquí nos da bases, ¿verdad?, para que podamos creer lo que así va a ser, que así como Jesucristo se levantó, así también nosotros seremos levantados un día cuando el Señor venga por nosotros. Dice, Dios resucitó a Cristo, suelto los dolores de la cruz. La muerte de Jesús no solo fue dolorosa debido a la agonía de la crucifixión en sí, fue dolorosa también porque el Cordero de Dios llevó sobre él la culpa del pecado y el castigo que debemos tener, el castigo que merece el pecador ante la justicia divina. Debemos tener una actitud de gratitud a Cristo y una conducta santa acorde al Evangelio del Señor. Hay que llevar la cruz cada día. ¿Qué significa llevar la cruz cada día, verdad? Es dejando de ser nosotros y por vivir la vida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, le estamos diciendo, Señor, ya no vivo yo, mas ahora tú vives en mí, ¿verdad? Y no es tan sencillo, no es fácil, ¿verdad?, como algunos lo hacen ver de la manera,
Pero cuando tomamos esa decisión, hermano, el Señor mismo nos va ayudando para poder llevar a cabo, ¿verdad?, nuestra vida cristiana. Entonces, dice, o sea, negarnos a nosotros mismos en cuanto a los deseos carnales para agradar a quien pagó el precio para salvarnos. Aquellas ligaduras de muerte que los salmistas expresaban en los salmos mesiánicos fueron quitadas para siempre del Señor. Era imposible que la muerte retuviera a Cristo. Las profecías decían que Dios no dejaría su alma en el Hades ni permitiría que su carne viera corrupción, ¿verdad? El Señor no nos va a dejar ahí que nos quedemos, sino que el Señor nos va a levantar un día. Hermano Tony. Tengo una pregunta sobre el versículo 23, que dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, rendiste y mataste por mano de iniquo, crucificándole. Si Dios sabía que era determinado que Cristo iba a morir y resucitar, a veces no entiendo cómo Dios permite que los hombres inicuos, los romanos, los judíos, los fariseos que no querían conocer a Cristo, hicieran eso para matar a Cristo. Pero con el mismo pero a la misma vez Dios ya sabía que iba a pasar. Eso como que no, a veces es difícil de entender. Amén. Pero ahí era donde estaba Dios llevando a cabo el plan de salvación del pecador, ¿verdad? La cosa era que el pecador se diera cuenta de que estaba mal. Era la única manera como Dios podía sentirle al hombre pecador, ¿verdad? Que necesitaba un salvador. De otra manera, pues él hubiera seguido haciendo lo que le daba la gana. Mas sin embargo, era necesario que sintiera, como lo vamos a estar viendo, que sintiera ese dolor en su corazón de decir, ¿verdad? Fue por mi culpa. Reconozco que todo lo que hice, lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo mal. Hermano Emilio. Entendemos que Dios tiene lo que se llaman instrumentos de juicio. Por ejemplo, los babilonios fueron usados por Dios para corregir a su pueblo. Los egipcios, Dios los usó, ¿verdad?, para corregir a su pueblo. Cuando dice se acordó Dios, no es que se había olvidado Dios de su pueblo, sino que los 400 años que estuvieron en Egipto siendo esclavizados por Egipto era para que el pueblo entendiera. Y Dios, como tiene sus instrumentos de juicio, igual hoy, gente mala por ahí en la calle, que Dios puede usar como instrumentos de juicio para tocarnos a nosotros, para limpiarnos, a nosotros, como tú estás diciendo, salvarnos, ¿verdad? Pero Tony, son instrumentos de juicio, porque Dios no va a usar a uno de nosotros aquí para dañarnos a nosotros mismos. Va a usar a alguien de allá, nos permite, pero es para ayudarnos a nosotros mismos. Si no, no se hubiera hecho. Por el plan de él. Por el plan determinado. Entonces, hermanos, todo esto, aunque ya estaba planeado, ¿verdad? Aunque ya el Señor lo había establecido desde el principio, pues fue necesario que todo se fuera cumpliendo al pie de la letra, ¿verdad? Vamos a pasar al punto número 3, donde pues se me hace muy interesante que toquemos ese punto, cuando dice la entrada de los judíos a la gracia de Cristo, ¿verdad? Dice, los judíos compungidos fueron invitados a arrepentirse y a bautizarse. Por eso, hermanos, a veces nosotros como cristianos debemos darle la palabra al pecador, ¿verdad? Al que no conoce a Dios. A veces, hermanos, a veces podemos pensar que para dar el mensaje o la palabra del Señor no tenemos que ser grandes teólogos o oradores, ¿verdad?, para predicarle a alguien. Pero cuando hablemos, hermanos, hablemos del corazón, ¿verdad? Hablemos de lo que el Señor ha hecho por nosotros y sepamos bien lo que le vamos a decir al pecador, porque es la manera como él puede creer, es la manera como él puede entender la palabra del Señor. A veces hay quienes, ¿verdad?, tienen la facilidad para predicar, para dar el mensaje,
para ir de casa en casa, ¿verdad? Tiene la facilidad para pararse en un camión o en cualquier sitio. Pero a veces, hermanos, aunque no necesariamente seamos grandes estudiosos, pero debemos dar testimonio y fe de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de lo que el Señor ha venido haciendo, ¿verdad? Planeemos, hermano, en otras palabras, cuando vayamos a decir algo, pensémoslo, planeémoslo anticipadamente, ¿verdad? Lo que vamos a decir cuando vayamos a predicarle a un converso, a una persona que no conoce a Dios. Hagamos un temita, ¿verdad? Y de esa manera nosotros hablemosle, tracémoslo bien, porque aquí nos daba un ejemplo como Pedro se presentó ante esta multitud. Mire, dice, los que escuchaban el evangelio que predicó Pedro en Pentecostés fueron compungidos en sus corazones. En verdad, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, la misma palabra produce la capacidad de oír, y cuando el oído está espiritualmente abierto, entonces la fe se manifiesta. Muchos de los oyentes sintieron el dolor de haber dado muerte al inocente Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro les hizo ver, Pedro les hizo recalcar que no había excusa para decir que no habían visto al Salvador, y que les hizo ver que en ese momento Jesucristo ya estaba sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y ellos, como tenían esa sed, esa necesidad de entender, ¿verdad? De encontrar la manera de cómo agradar al Señor, pues dice que sus corazones fueron compungidos. Dice, mire, el inocente Cordero, esta es la tristeza que es según Dios. Es una operación divina en lo más profundo del corazón. De aquí debemos entender que el Evangelio trata primero con el corazón del hombre y luego afecta positivamente su conducta. Un ejemplo claro de ello lo encontramos aquí en Hechos 2:37, cuando aquellos que habían sido compungidos por el poder del Evangelio ahora preguntaban, ¿qué haremos? ¿Verdad? Mire, hasta dónde, cómo el Espíritu Santo obró en el corazón de esas personas. Y no solamente con ellos, sino que hubieron algunas personas que también decían lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos da el ejemplo de Pablo también, cuando cayó, ¿verdad? Que dice que el Espíritu Santo lo cayó y pues dice la palabra, y no hallaba nada que hacer. Aquella voz, ¿verdad? Lo estaba confrontando. ¿Y qué fue lo que él dijo? Pues, ¿pero qué hago, verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y también lo vemos cuando en el carcelero de Filipo, ¿verdad? ¿Qué de ser para ser salvo? Cuando Pedro y Silas dicen que se rompieron los candados de las cárceles y empezaron a predicar el Evangelio. Hermano, esta es una manera que muestra realmente cuando el corazón está siendo impactado por el Señor, cuando la persona está creyendo la palabra y no ve otra solución, no ve otra salida, ¿verdad? Más dice, ¿qué hago? Y entonces, ¿qué hago? Y tiene razón en decir, ¿qué hago? Porque realmente no conocen nada. Y ahí es donde nosotros debemos decirle, pues tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, ¿verdad? Pero esto solamente lo lleva a cabo la obra del Espíritu Santo, no son nuestras palabras. Una prueba, además de esos dos ejemplos que diste, es Felipe y el eunuco. Eso es la palabra fue la que transformó el corazón del eunuco, guiado por el Espíritu Santo que llevó a Felipe hasta este lugar. Ahí fue donde hubo la obra milagrosa del Señor en el corazón del hombre. Amén. Y esto también lo hemos experimentado nosotros mismos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo tengo esa intimidad o esa relación con el Señor y el Espíritu Santo de Dios baja con uno, ¿verdad? Uno se halla como indefenso. Uno le dice, Señor, ¿verdad? ¿Qué hago, Señor? Cuando sentimos la presencia del Señor que toca nuestro corazón, muchas veces pasa esto, porque no encontramos otra manera, no sabemos cómo agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo en nuestros corazones. Y eso mismo preguntaban estos, ¿qué haremos? Dice, es el mismo proceso que aconteció a Saulo cuando Cristo le apareció en camino a Damasco. La pregunta de él fue, ¿qué quieres que haga? El Evangelio no es un mero concepto, sino una vida que lleva fruto en el diario andar del creyente, ¿verdad?
no es decir nada más, pues, por decirlo así, soy cristiano, voy a la iglesia, sino que nuestra vida espiritual tiene que verse en diferentes partes donde nosotros vayamos, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida se debe ver reflejado, ¿verdad? El amor de Dios en nuestros corazones. Dice, en el versículo 38, primero Pedro mandó a cada uno arrepentirse. El arrepentimiento entraña sentir un profundo aborrecimiento por los pecados pasados y dar un giro radical hacia Cristo como el Salvador. Lo segundo que se manda a hacer es bautizarse. Debemos saber que el bautismo separado del arrepentimiento carece absolutamente de valor. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros decimos, Señor, te acepto, Señor, me arrepiento de todo lo que había hecho, es necesario bautizarse, porque esa es una prueba, ¿verdad? Es una manera como nosotros podemos decir al Señor, Señor, aquí estoy ahora para ti, ¿verdad? Estoy ahora para servirte, ahora soy de los tuyos. Hermano Tony. La diferencia de arrepentimiento y sentirse mal, como el ejemplo de Judas. Judas se sintió mal por lo que hizo, pero no se arrepintió delante de Dios. Yo puedo creer que si él se hubiera arrepentido y iba al Señor, me arrepiento por mi pecado, como fue Pedro, y se arrepintió cuando lo negó 3 veces, yo creo que Cristo lo hubiera perdonado y aceptado, por supuesto, porque Él es el Dios de perdón, como dice en 2 de Corintios, dice en 2 de Corintios 7:9, ahora me gozo porque no hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo mismo sucedió con Saúl. Hubo tristeza, pero no arrepentimiento. Hermanos, ya para terminar, déjeme decirle que el Señor mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿verdad? El Señor ha venido obrando a través de los tiempos. El Señor ha obrado en nuestro corazón, nos ha tocado, nos ha compungido en nuestro corazón. Hemos visto cómo el Señor nos llamó cuando nosotros ni siquiera pensábamos un día estar aquí sentados, ¿verdad? O ser cristianos. Y no solamente nos llamó y nos dio parte de la salvación, sino que también a través de los tiempos el Señor ha venido mostrándose en nosotros con milagros, con prodigios, ¿verdad? El Señor se ha glorificado en nuestras vidas y hemos visto un mover del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros hemos sido testigos de todos estos acontecimientos que el Señor ha venido haciendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, tanto nosotros como el pueblo de Israel, ¿verdad?, que vio todas estas señales, todos estos prodigios y no creyeron, en aquel día ellos no van a tener excusa para decir, Señor, no fue así, no fue cierto. Entonces, hermanos, aquí la palabra del Señor nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Que si hemos visto todas estas cosas, todo lo que el Señor ha hecho durante nuestra vida cristiana, desde el día que nosotros le aceptamos, ¿verdad? Hermanos, ¿qué excusa nosotros vamos a poner para no obedecer, ¿verdad?, al mandamiento del Señor? Hermanos, no hay otra manera más que lo único que tenemos que hacer es aferrarnos, buscar al Señor, servir al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad?, y vivir una vida santa, agradable delante de Dios. Hermana María Blanca. Esto nos sirve también para fortalecer nuestra fe, porque es el arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús, que somos salvos. Pero hay pastores viejos que creen que es el bautismo el que salva. Y hace poco todos saben que tenemos un pastor de años. Y él dice que le pusimos varios ejemplos y luchamos con él, que es el bautismo el que salva, no es el bautismo. El bautismo es un acto de obediencia que tenemos que tener bien claro.
bien clarito es que nos vamos a encontrar con personas que nos van a querer confundir, pero es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús lo que nos salva, no los actos que hagamos después de eso. Esos son actos de obediencia, como como diezmar, como hacer todas las cosas. Porque el plan de salvación fue Jesucristo de venirnos a salvar, fue su muerte en la cruz, ¿verdad? Eso para que el hombre se arrepintiera de sus pecados. Como me decía una persona, no, yo hago todo bien, yo hago buenas obras, dice, yo creo que el día en que yo me muera me voy a ir al cielo. Entonces le digo yo, si todo fuera como tú estás diciendo, le digo, entonces ¿para qué vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? Si no fue para que el hombre tenga un arrepentimiento. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y pues gracias por sus comentarios y los demás, gracias por su sonrisa, por su atención, ¿verdad? Amén. Pues que el Señor nos siga guiando en esta tarde.